Hola, buenos días de nuevo, compañeros. Vamos a seguir con las terceras jornadas del Patrimonio Europeo como recurso educativo y vamos a hacer la tercera ponencia del día de hoy a cargo de don Carlos Villar Díaz, arqueólogo y museólogo, que actualmente ejerce las funciones de jefe de Servicio de Cultura de Cuenca en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. Entonces, os voy a dar paso a él con una conferencia que ha titulado Las diferentes caras del patrimonio. Tenemos en la sala a los alumnos del IES Alfonso VIII de la materia de Historia del Arte y de Geografía, que posiblemente les despierte mucho interés la conferencia por los temas que trata. Después de la conferencia habrá un turno de preguntas, podréis abriros los micros, levantad la mano y tenemos al administrador de la sesión que os podrá dar paso, ¿vale? Entonces, sin nada más, vamos a empezar. Gracias, Carlos, por venir, lo primero, y bienvenido. Gracias. Como cuando me invitasteis, igual ya te comentaba, ¿no? Que para mí es, para venir al instituto otra vez, al Alfonso VIII, pues es recuperar imágenes, sensaciones del pasado, algún que otro capón o alguna otra tirada de limpieza del encerado, porque en esta clase teníamos el aula de dibujo y nos despistábamos mirando a los cerros y nos volvían otra vez a la realidad para estar otra vez al día, ¿no? Y está muy bien ver otra vez el instituto en marcha y recuperar esas sensaciones, ¿no? Eso es patrimonio también. Tirar de memoria, tirar de recuerdos que nos vinculan determinadas sensaciones, determinadas emociones, es lo que realmente hace el patrimonio. Hoy mi objetivo es que entendáis y que sepáis distinguir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Y es terriblemente complicado, porque nuestra tradición legislativa y nuestra tradición normativa está vinculada a todo aquello que podemos controlar, a todo aquello que podemos reducir a un documento. Y en muchas ocasiones lo que no identificamos metido en un documento o en un registro parece como que no es patrimonio. Y afortunadamente esa tradición tan encorsetada está empezando a abrirse y estamos empezando a tener otro tipo de relaciones con otros países que vinculan sus características culturales a otro tipo de sensaciones, otro tipo de manifestaciones, y esas circunstancias se están manifestando también en el día a día, ¿no? Estas, ¿no? Vale. Pues no. Bueno, vamos a ir viendo muchas imágenes de criterios que existen en torno a esas definiciones de lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio, ¿no? Y el primer ejemplo que os voy a enseñar es uno que está aquí bien cerquita, seguro que lo conocéis. Es un edificio que hay en la calle José Cobo, al inicio de Carretería, y que seguro que os habrá llamado la atención por la situación tan complicada que se ha generado en el tráfico, a la hora de la ejecución de la obra que se está desarrollando, y esa problemática también que se ha suscitado dentro de lo que es la propia sociedad de la ciudad, ¿no? Todo surgió por una cuestión de si era patrimonio o no era patrimonio, o tenía valor cultural o no tenía valor cultural. En estos momentos, en la imagen, vosotros lo que estáis viendo es un edificio. Hoy lo que tenéis en el edificio es un resto arqueológico. Lo dejo ahí. Luego, a ver si compartimos y discutimos. Y realmente, ¿qué es el patrimonio cultural? Hay varias definiciones y esas circunstancias del concepto al final tienen que delimitarse, tienen que establecerse para poder tener una identificación clara de lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio, ¿no?
evidentemente, eso tiene un reflejo jurídico, y ese reflejo jurídico significa que todo lo que tiene que ver con patrimonio prevalece sobre otras acciones o sobre otras actividades que hay en el ordenamiento jurídico. Pero a su vez genera un problema de esa ambigüedad, de la protección que se le debe dar y a quién le afecta, porque detrás de cada elemento patrimonial hay una titularidad. Bueno, desde hace muchos años, como os decía, esa tradición cultural asocia lo inmueble, lo tangible, lo que podemos ver y tocar de forma clara con elemento inmueble, ¿no? La Ley de Patrimonio Histórico Español, que viene desde los años 80 y con una tradición también de mediados del siglo pasado, pues recoge lo que decía el Código Civil. Es inmueble todo aquello edificado, construido, delimitado físicamente y que puede tener esa identificación física, aunque se haya separado del edificio y ahora forme parte de otro enclave, ¿no? Pero ese es un elemento no solo tangible, es también todo aquello que nosotros relacionamos y lo redecoramos o le revestimos de esos criterios de sensaciones, ¿no? Y por eso no solo son los elementos tangibles, también son los elementos asociados desde el punto de vista antropológico, etnográfico y de manifestaciones culturales que no tienen esa tangibilidad. Y ahora viene una parte muy importante. Daniel estuvo también aquí explicándoos cómo se desarrollan acciones concretas en determinados lugares para proteger y conservar patrimonio, y no solo son acciones de carácter físico, construcciones, rehabilitaciones, restauraciones, también para conservar patrimonio se pueden fomentar determinadas actividades turísticas, actividades festivas, actividades lúdicas, para que se desarrollen en determinados lugares y espacios. Y también estuvo Miguel Ángel y os enseñaría o os recordaría la enorme potencialidad que tiene la provincia con la infinidad de recursos arqueológicos que existen, visitables o no visitables, que se pueden poner de herramientas para poder practicar el diseño curricular, ¿no? Y eso es un día a día que no hace falta irse a 80 kilómetros del centro. Con salir al parque de enfrente es suficiente para poder ver numerosos elementos patrimoniales de diferente naturaleza para poder utilizarlos como recurso educativo. Pero claro, para poder usar esos elementos culturales, como la mayoría de las situaciones en esta vida, está regulado. Y el órgano competente de toda esa actividad es la Viceconsejería de Cultura. Esto es importante conocerlo, porque aunque esas competencias sobre el ámbito del patrimonio cultural también recaen en los ayuntamientos y también recaen en la administración más cercana al ciudadano y en los propios ciudadanos, porque tienen esa responsabilidad de su titularidad, protegerla y conservarla, al final el órgano que da las autorizaciones o que insta a intervenir en cualquier elemento del patrimonio o que reconoce el valor de ese patrimonio es la Viceconsejería de Cultura. Y ahora empezamos a ver esa gran diversidad de elementos o de circunstancias que reconocemos como patrimonio cultural. El elemento que más identificativo nos resulta es los edificios. Los edificios. Es un elemento construido que ocupa un espacio y que además genera un espacio también, un ambiente en el que podemos percibir claramente mucha información de carácter histórico, artístico e incluso científico y técnico, ¿no? Por el carácter que tenga esa propia construcción. Y aquí empezamos a solaparnos con otras normativas o con otras responsabilidades. Todos los propietarios de los edificios, sean o no patrimonio, tienen la obligación de conservarlos. Si además son patrimonio, todavía más. Los elementos que formaban parte de las edificaciones y que se han desgajado de ellas por las circunstancias que sean,
y ahora aparecen como elementos independientes en otros lugares o espacios, también son patrimonio inmueble, también es un elemento construido y también son protegidos como tales, ¿no? El patrimonio mueble son otros elementos que podemos transportar y que podemos desvincular de su referencia de localización y que por esa circunstancia ha sido terriblemente expoliado, ha sido manipulado y se ha perdido una cantidad de patrimonio enorme, ¿no? Y es fácil también identificarlo, ¿no? Pero vamos adquiriendo ya una cierta dificultad. El patrimonio arqueológico también lo identificamos o nos suena, o no intentamos enseguida darle una vinculación, ¿no? Lo asociamos con yacimientos arqueológicos, ¿no? Pero los edificios abandonados o que han perdido su función también son elementos arqueológicos. No por el propio edificio, sino porque la metodología con la que los estudiamos es una metodología arqueológica. Y la ubicación de esos elementos puede ser tanto en alzado, emergente, sobre el suelo o en el subsuelo. Y pueden estar sobre el terreno o bajo las aguas, ya sea en ríos, en los mares o en los lagos. No por eso dejan de ser ese tipo de patrimonio. En patrimonio paleontológico también es fácil identificarlo. Y de hecho está muy de moda, ¿no? Afortunadamente, nuestra provincia también es un enclave con una potencialidad bestial. Y de hecho, pues los hallazgos que se producen con las obras públicas así lo han demostrado, ¿no? Tanto que han generado un nuevo museo, un nuevo recurso cultural en la propia ciudad que ha transformado prácticamente un barrio completo, ¿no? O sea, fijaros la importancia que puede llegar a tener un hallazgo paleontológico. Pero hay otros elementos del patrimonio que no son tan llamativos y que haya decenas por todo el territorio y que su historia o su vinculación a ese territorio a lo largo de toda la historia ha sido muy potente. Han servido para dar alimento, para transformar, para generar economía en los espacios y hoy están terriblemente abandonados. No por eso los vamos a menospreciar y no por eso se van a perder. Sin embargo, esa es la gran realidad. Tenemos tantísimo patrimonio, tantísimos elementos a lo largo del territorio que muchos de ellos van perdiendo su función y se van abandonando. Y a lo largo, por ejemplo, del río Júcar, pues habrá más de 150 molinos. Prácticamente se puede reducir sus tipologías a 3 modelos, pero prácticamente el 60% están desaparecidos, arruinados completamente. O algunos elementos constructivos muy significativos de esta provincia o de esta región, que la normativa también se los reconoce, pero cuyas funciones originarias han desaparecido por completo y su situación actual también se ha enmascarado por completo. No sé si sabréis qué es una venta, pero en nuestra literatura las ventas son algo más que singular. Están asociadas también a una época y un momento y eran elementos importantes de comunicación, de transmisión de conocimiento, de generación de actividad comercial y hoy han desaparecido por completo. Algunas afortunadamente se mantienen, pero son excepcionales. Pero frente a esos elementos muy significativos hay otros también más chiquititos que les pasa lo que a los molinos. Cumplen con determinadas funciones a lo largo de la historia, hoy residualmente también quedan muy poquitos y sus tipologías varían mucho desde el norte de la sierra a la zona de la Manchuela. Eso es una tinada, un refugio de pastor, algo tan sencillo, tan elemental y tan valioso. Quedan muy poquitos que puedan mantener sus características primigenias, que no hayan sido transformados y que todavía presten ese servicio. Esa es la tinada de la Sardinilla, aquí en Valdecabras. Y este otro elemento cumple las mismas funciones, solo que en otra comarca de la provincia. Fijaros qué diferencia tan enorme. Para la misma función,
los condicionamientos ambientales, cómo cambia la configuración del edificio. O el producto de explotación fundamental que había en relación con la sal, la importancia que tenía la sal en determinadas comarcas, la generación de actividad, el acarreo de materiales, el trasvase de información, y que hoy ya solo se mantiene con un carácter meramente residual o testimonial, con unas construcciones que son realmente importantes y considerables, y que nos están demostrando que hemos perdido incluso hasta la forma y el conocimiento de cómo construir con estructura de madera. O la explotación de los recursos del territorio. Nosotros ya desconocemos lo que es el pez o la pez, lo que es la mierera, para qué servían esos productos relacionados con la ganadería, y todos esos elementos que importaban una inversión de trabajo y una generación de recursos y una cantidad de movimiento en torno a los mismos, han desaparecido porque el elemento que se exportaba, el elemento que se vendía, ha dejado de tener sentido. Eso es un pozo para hacer una pez, para hacer un pez. No os voy a decir lo que es, igual que la mierera. Luego intentáis buscarlo. Pero de estos hay muchísimos por la sierra, muchísimos. Ahora mismo se acaba de rehabilitar uno de ellos en Uña, al lado de la laguna. Pero ¿qué vamos a decir del patrimonio o de los inmuebles que son industriales? Evidentemente tienen también su valor cultural. Y aquí apenas, incluso desde aquí los podemos ver. Podemos ver las chimeneas de donde se encontraban las antiguas resineras. La provincia fue una de las zonas punteras de producción y exportación de la resina, y eso generó también una actividad comercial y una actividad industrial muy importante, que también dotó al territorio de una presencia política importante. Sin embargo, hoy está en una zona residual, en una zona abandonada, y si no nos fijamos en ellas, poco menos que nos estorban para las siguientes promociones urbanísticas. Os invito a que vayáis a visitar la zona, a que deis un paseo y a que os fijéis en los golletes de las chimeneas para ver las decoraciones tan interesantes que tienen. O la arquitectura del hierro. Es ingeniería, es arqueología industrial, es arquitectura modernista. Pues ayer mismo en el periódico La Tribuna, en la última página, salía una referencia al puente de San Pablo. Y además incidía en que se habían cumplido 108 años desde la construcción, por entonces más que novedosa, de ese tipo de construcciones en metal, en hierro, que estaban teniendo mucho éxito en Europa y que se presentaba como una novedad a todo el nivel territorial. Y además incidía en que desde Patrimonio no habíamos hecho lo posible por declararlo bien de interés cultural. Llevamos más de 3 años intentándolo. Y afortunadamente hay un arquitecto que ha hecho un muy buen estudio, que está a punto de publicarse por la Universidad de Valencia, sobre ese tipo de construcción y la singularidad que tiene ese puente en concreto. Pero claro, todavía hay muchos más elementos. Si nuestra provincia tiene alguna especial relevancia, es porque se encuentra en mitad de la nada, pero en mitad de todo también. Y la atraviesan no solo hoy las grandes infraestructuras, sino también las infraestructuras de hace 500 años, las de 1000 años e incluso las anteriores. Y todavía quedan muchos restos visibles, tangibles y fácilmente reconocibles. El problema es que nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos muy pronto de nuestra relación con el medio. Y hay otras normativas, otras referencias que también reconocen ese valor. Pero como os decía, son circunstancias que van pasando y van desapareciendo esos elementos. Y como elementos muy potentes se resisten a desaparecer.
también está muy reciente y muy de moda la recuperación de todo el patrimonio asociado a la guerra civil. Y parece como que es un elemento que todavía sirve para tener un cierto conflicto, una cierta discrepancia entre unos pensamientos y otros pensamientos, cuando son elementos que se han compartido por ambos bandos, no solo en España, sino en otros lugares, y el conocimiento tradicional para ejecutar esas obras viene de otras tecnologías, ¿no? Tanto que hemos recuperado espacios o lugares que antes pertenecían a otro tipo de defensas o a otro tipo de enclaves y los hemos ocupado recientemente con esas construcciones. Ese es el Fortín de Mirabueno, que está cubriendo la espalda del Cerro del Socorro. El Cerro del Socorro, anteriormente a la realización de todo el conjunto de trincheras que había para defender la situación aérea de la ciudad, recogía también una pequeña ermita. Pero claro, asociado a todo ese patrimonio, también hay un patrimonio documental. Los documentos son los que nos transmiten fundamentalmente la información de la historia. Y ese patrimonio documental también hay que clasificarlo, hay que identificarlo para distinguir qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Y nos puede aparecer en los lugares más insospechados. No creamos que el patrimonio documental está metido en el archivo y cuando yo quiero consultarlo tengo que ir allí. No, aparece también en las obras. Este es el depósito que apareció en la casa del corregidor al hacer una rehabilitación y al descubrir una falsa tapia de la propia distribución, que las viviendas que ocupaban el edificio estaban allí residenciadas. Apareció toda una serie de documentación de un archivo judicial anterior a la guerra civil y afortunadamente estaba en muy buenas condiciones, con toda la documentación relacionada, descrita, y con los materiales, porque era de un juzgado, que estaban asociados también a esas incautaciones de material. Y afortunadamente pues todo está trabajado y está depositado ya en el archivo histórico. Pero como os digo, eso es más frecuente de lo que podéis pensar, ¿eh? Nos podemos encontrar en la demolición de una casa en Motilla del Palancar una serie entera de la revista Blanco y Negro de los años 20 o casos similares. Pero es que entre esa documentación no solo hay textos, hay proyectos, hay encargos, hay facturas, hay infinidad de documentación, desde el encargo de un particular que le hace a un carpintero para que le construya un vargueño con esas características porque lo quiere dejar en su casa en determinada oficina, o como el encargo que recibe una persona, un tallista, para hacer la fuente del convento de las Concepcionistas en el patio de la clausura, ¿no? Es tan diversa y tan enorme la documentación que a veces abruma, ¿no? Pero es que tampoco hay que hacer demasiado esfuerzo para encontrársela. A veces nos dicen, bueno, todavía quedan yacimientos por excavar, ¿no? Pues es como, todavía quedan archivos y depósitos de los museos donde poder hacer arqueología. Ese es el encargo de cómo realizar un puente, el proyecto de un puente, aquí en el Castellar, en la zona del Castellar, en el paraje de la Carpintera. Y viene detallado perfectamente, tanto que puedes ir al enclave y encontrar los restos que dice que se llevó el agua para poder recibir ese otro puente. El patrimonio bibliográfico, los libros. La transmisión de conocimiento tradicionalmente está asociada a los libros, pero como podéis ver, información llega desde muchas vías. Y esa información también cambia con el paso del tiempo. Las tradiciones, las festividades, las celebraciones están asociadas siempre a un hecho cultural, a un hecho antropológico, a un hecho religioso, y en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, están tan entrelazadas que es muy difícil distinguir la parte religiosa de la parte antropológica, de la parte realmente cultural. Y el ejemplo más cercano son las romerías. Bueno, pues también protegemos, también intentamos que aquellos lugares asociados a esos eventos
sean los que tengan esa protección. Y un lugar que tiene una actividad reiterada, programada, cada año, lo primero que sufre es una intensa transformación. Por eso hay que proteger esos lugares. No para que no se transformen, sino para que los valores asociados a esos enclaves se sigan manteniendo. Seguro que todos asociáis, no sé si seréis todos de aquí de la ciudad o de la provincia, pero todos en vuestra localidad de origen tenéis alguna festividad que podéis recordar y que todas ellas tienen también a su vez un ancestro. En aquellos lugares donde se desarrollan existen poblamiento, existe tradición y existen ocupaciones del territorio que podéis investigar. Pero también reconocemos como patrimonio aquellos lugares que ya anteriormente la ley los reconocía como tal, porque a su vez reconocemos los criterios con los que se asociaba la protección, no solo hoy, sino anteriormente. Y hay muchos edificios o muchos inmuebles que ya eran reconocidos como tales, ¿no? Hoy ese edificio no lo podréis ver así jamás. Es un palacio que está en terrible situación de ruina y sin embargo está protegido. Es el antiguo palacio de los González. Pero en torno a ese palacio se construyó una de las primeras papeleras de la provincia y exportaba papel a prácticamente todo el territorio nacional. Está junto al río Júcar, en Casas Ibáñez, en Casas Benítez, al lado de Villargordo del Júcar, y todo el poblamiento que se estableció, la factoría, las instalaciones fabriles en torno a la construcción de este inmueble, están hoy totalmente arruinadas. Los valores culturales de este lugar están en serio peligro de desaparición, a pesar de que se han documentado, pero la tangibilidad de este elemento está a punto de desaparecer. O este otro que a lo mejor os suena más, si sois de aquí de la ciudad. Es un palacio. Es un palacio además de verano. A lo mejor así os suena más también. Y junto a ese palacio, pues había una serie de otros elementos con los que se relacionaba con el territorio. Hoy además, para que veáis, en patrimonio también nos equivocamos. La propuesta de rehabilitación que había para este elemento tan significativo y que tiene una tradición y un elemento tangible de carácter romano, pues está a punto de desaparecer y afortunadamente se puede corregir y se puede retornar a una situación para poder recuperar los valores culturales que tiene, pero no así el edificio. El edificio es ahora mismo de carácter privado y era el antiguo palacio del obispo. En el siglo XVIII, la Casa de la Mota eran unos terrenos que estaban situados junto a la Cañada Real y evidentemente era un espacio recreativo muy interesante. También hay bienes muebles que hemos recibido y que están reconocidos por ley, que forman parte del patrimonio. Como sabéis, las desamortizaciones produjeron una escapada o una huida de gran cantidad de muebles y de gran cantidad de bienes que fueron a parar a manos privadas. Muchos de ellos, afortunadamente, han podido ir retornando a museos, a exposiciones o a colecciones particulares que han ido recuperando ese valor y han ido reconociéndolo. Y muchos de esos elementos se han retornado a museos y están expuestos. Pero evidentemente, todos los días nos aparece patrimonio nuevo. Durante las obras de transformación del territorio, estamos continuamente expuestos a que aparezcan yacimientos arqueológicos, yacimientos paleontológicos o surjan elementos en el paisaje que deben ser incorporados al patrimonio. Y ahí es donde empezamos a tener también más presencia. Porque nos damos cuenta que el valor del patrimonio no solo radica en los valores culturales, artísticos, históricos que tienen esos elementos, sino también en una rentabilidad económica que puede aprovecharse o en una interferencia económica que está produciendo sobre un proyecto de grandes dimensiones.
Y ahí empezamos a tener una cierta bidimensionalidad del patrimonio. Tenemos una gran cantidad y calidad, y eso a veces genera un gran problema. Sabemos que es un sector de futuro, que la rehabilitación del patrimonio, la rehabilitación de edificios para viviendas del patrimonio, puede generar una gran cantidad de actividad económica, y sin embargo es muy problemática y no se promueve de la forma más adecuada. Sabemos que hay actividades relacionadas con el patrimonio, como habéis visto, de recreaciones virtuales, virtualización de yacimientos arqueológicos y gestiones también por las municipalidades. Pero si la competencia es de la consejería y quien lo promueve es el ayuntamiento, ¿cómo nos coordinamos? En España solo hay 3 consorcios. Aquí tuvisteis la oportunidad, como os he dicho antes, de contar con Daniel, y no todos los proyectos van del mismo camino. Y muchos de los bienes culturales que queremos que se pongan a disposición del público no pueden ser productos culturales, porque su explotación puede generar un problema para la conservación de sus valores culturales. Y entramos en esa doble problemática. ¿Conservamos los valores culturales o lo mercantilizamos? En la experiencia anterior alguien había estado en Segóbriga, ¿no? Sí. Habíais visto cómo un gran yacimiento arqueológico ha pasado a disposición del público, a tener una rentabilidad cultural muy importante, y habréis visto algunos anuncios de productos comerciales que se han desarrollado en el propio yacimiento, o incluso series de televisión que han grabado episodios en el Circo Romano, ¿no? ¿Cómo conjugamos ese aprovechamiento con una rentabilidad cultural? Y el turismo. Hay lugares donde la gran afluencia de turismo puede generar un impacto a ese patrimonio. Por ejemplo, en Venecia acaban de prohibir el atraque de los cruceros. La población de Venecia, evidentemente, estaba en contra, pero los comerciantes tendrán que empezar a vivir de otra cosa, o a cambiar su sistema de comercio, ¿no? Bueno, pues como os decía, hasta hace muy poquito nosotros identificábamos el patrimonio como un elemento reconocido, al que lo clasificábamos y le dábamos un nombre, con una tradición que viene desde el siglo XVI. Y desde hace muy poco hemos empezado a reconocer que ese patrimonio no solo es patrimonio por el valor intrínseco que tiene, sino por el lugar donde se ha desarrollado y por la actividad que ha generado en torno al mismo. Y eso hoy también hay que reconocerlo. O sea, superamos las ideas básicas de lo que es el patrimonio para aceptar que puede ser un elemento de factor de desarrollo. Y ese factor de desarrollo está siempre ligado al enclave donde se produjo. Podemos ver diferentes tipos de molinos, podemos ver diferentes tipos de chozos de pastores, pero cada uno es muy particular en el entorno donde se ha desarrollado. Sin embargo, si vais a una fiesta medieval o a un mercadillo medieval, veréis los mismos productos en distintas ciudades, en las mismas estructuras mercantiles, si no se han trabajado adecuadamente, que en otras ciudades o en otros pueblos. Si no se reconoce el valor intrínseco de esas fiestas o esas celebraciones, tendremos esa reproducción de globalidad. O sea, tendremos un burger medieval en determinado lugar sin reconocer la autenticidad de los elementos históricos que van asociados al mismo. Y eso también es muy importante para que a nivel local sepan reconocer lo auténtico de lo que no es auténtico y gestionar bien sus recursos. Afortunadamente también ha habido en ese nivel local promoción, incentivación de actividades, tanto a nivel europeo como a nivel regional y a nivel estatal, para poder desarrollar rehabilitación de patrimonio, actuaciones en patrimonio, recuperación de fiestas, y
y que sean asociadas también a la formación. Pero son muy contadas, porque prevalece el sentido económico, prevalece la rentabilidad económica, al concepto real, al concepto auténtico del patrimonio. Y la evidencia más notoria de ese abandono de la identidad que está asociada al patrimonio se está produciendo en nuestros territorios. El abandono del territorio. Ese abandono del territorio y que está provocando que gran parte de la serranía de Cuenca se abandone y gran parte de los territorios de la Manchuela sean explotados de forma deslocalizada, porque asociamos que la vinculación al terreno no es un elemento de identidad. Y las experiencias que se han programado y que se han hecho de éxito en otros lugares no las recogemos. Por eso en patrimonio y en gestión de patrimonio entendemos que las circunstancias que están vinculadas a la protección del mismo, al recurso, al material que está asociado a la información que transmite y a la gestión que nosotros realizamos, pasa por identificarlo, conocerlo, estudiarlo, comprenderlo, analizarlo, que las personas que viven al lado del mismo lo puedan identificar y lo puedan reconocer para hacerlo suyo, porque es muy raro que en la parcela de enfrente, si existe cualquier un elemento que ni te va ni te viene, pues eso no es mío, yo me desentiendo de él, ¿no? Pero hay que intentar identificar esos valores para poder apropiarlos y para poder tener un sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque si no lo identificamos y no lo asociamos como nuestro, pues evidentemente se va a perder. Os he traído una ficha de un elemento que es muy significativo, está muy asociado a la historia de esta ciudad y lleva incluido en el inventario muchos años. Y es un elemento que no es único, sino que está formado por muchos elementos. Y el estado en el que se presenta, pues también es muy malo. Sin embargo, sin ese elemento, posiblemente hoy no seríamos ciudad. Seguimos sin apreciarlo, seguimos sin reconocerlo y seguimos sin dotarle de la suficiente protección para que se pueda visitar y para que se pueda proteger. Ni siquiera para que podamos utilizarlo como un elemento recreativo que pueda servir de eje de comunicación y de paseo o de instalación deportiva en la que desarrollar nuestras actividades recreativas. Y ese es el objetivo último nuestro, ¿no? El que cuando identificamos un elemento de esas características, cualquier persona que viva alrededor del mismo lo pueda utilizar de diferente forma, porque utilizándolo se podrá conservar y se podrá transmitir al futuro. ¿Cómo identificamos y cómo protegemos ese patrimonio? Clasificándolo. Nosotros tenemos una herramienta que es el inventario del patrimonio, donde incorporamos todo ese tipo de patrimonio que hemos estado viendo anteriormente. Y dentro de esa gran bolsa que es el inventario, tenemos una bolsa especial para aquellos elementos que tienen un singular valor, o un valor más relevante, o un valor más reconocido y mejor protegido. Y esos elementos son los que les dotamos de un régimen de protección más estricto. Pero no por ello dejamos de incorporar elementos continuamente al inventario y del inventario al catálogo. Esa gran bolsa la forman muchísimos inmuebles, muchísimos muebles, y continuamente se están incorporando al mismo nuevos elementos. Este inmueble que podemos ver también aquí desde la ventana y del que ha trabajado mucho Jesús, el próximo ponente, también llevábamos más de 10 años intentando que se reconociera su catalogación para tener la máxima protección. Y de nuevo, no es un solo elemento, es un conjunto de edificaciones que se desarrollan a lo largo de todo un territorio, que marcan de forma muy significativa un paisaje y que no solo se desarrollaron en esta provincia y en esta comunidad,
sino que además fue un proyecto a nivel estatal. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades donde aún persisten el resto de este tipo de edificaciones, no se conservan, o se conservan de forma muy individualizada. Afortunadamente, en esta comunidad, después del trabajo que hemos realizado, se ha reconocido el valor de todo el conjunto de las edificaciones y se ha protegido como tal. Bien, pues este enclave tampoco significaría nada si no pudiera servir también como un lugar recreativo, como un lugar donde explicar ese territorio, como un recurso también de carácter didáctico. Entonces, ¿qué es patrimonio? Todo lo que metemos en un cajón desastre. Bueno, pues esta imagen es la de un compañero que está trabajando allí precisamente en el inventario, ¿no? Que se lo plantea así, como un gran gavetero, donde vamos rellenando todo tipo de material y donde lo vamos seleccionando y donde vamos intentando ordenarlo. Pero hay lugares o hay enclaves de patrimonio que no son un elemento concreto, definido, parcelado, con un régimen asociado a un propietario ni a unos elementos característicos, sino que son espacios tan diversos y tan complicados como los conjuntos históricos. Si hay algo que es completamente heterogéneo, es una ciudad, porque está en continua transformación, y la transformación implica destrucción y nueva construcción, y son lugares donde el objetivo principal de la población es la mejora de la calidad de vida, donde hay una complejidad de normas terrible, donde se juega la individualidad y la colectividad. Yo vivo en mi casa, pero comparto el espacio público, y donde hay un espacio dinámico donde se desarrolla una actividad comercial, turística, política, de todo tipo. Y de esos tenemos muchísimos. Y es muy complicado gestionar los intereses particulares con los intereses del patrimonio. Y esos espacios también, a su vez, en el ámbito rústico, tienen esos elementos arqueológicos, arquitectónicos, artísticos, de todo tipo. Y hay que conjugar la actividad agrícola y la actividad de transformación y la actividad del desarrollo territorial con la conservación de esos lugares. Evidentemente hay unas líneas políticas que son las que indican esos objetivos, pero a veces la normativa es el paraguas que tienes aquí encima y en el día a día tienes que resolver esas situaciones. Y esas situaciones de intereses particulares, intereses promocionales, los tienes que hacer prevalecer o conjugar con los propios elementos culturales que aún se mantienen en esos enclaves o en esos lugares o en esos edificios. Si recordáis, desde el punto de vista recibido de la normativa, hay muchos elementos que ya por sí tienen el régimen superior de protección. Bueno, pues esos inmuebles, precisamente, hasta hace muy poco tiempo, estaban abandonados. La mayoría siguen estando abandonados, pero en otros muchos se está empezando a generar una actividad de recuperación para darle un uso turístico o para darle un uso privado, y en muchos de ellos se está haciendo actividad. Pero hay otros muchos que no hemos identificado y que se encuentran en unas condiciones muy malas. Por eso, la doble cara del patrimonio. Podemos tener una identificación de elementos, pero también tenemos que asumir que pueden ser recursos de todo tipo, y hay que conjugarlo. Y para eso se está abierto a cualquier posibilidad, siempre que se mantengan y se conserven los valores culturales, tangibles o intangibles. Nuestra estructura del inventario evidentemente se asemeja a un gran gavetero o a un gran cajón desastre. Y a veces nos cuesta mucho identificar o clasificar y decir, bueno, pues esto es un elemento etnográfico o un elemento arqueológico o un elemento arquitectónico. A veces es menos importante que el saber ver lo que existe detrás de ese elemento.
e intentar que se mantengan sus criterios, ¿no? Por eso, y porque hemos empezado a reconocer que el valor también de esos lugares o esos enclaves está en el entorno del mismo, se ha empezado a incorporar el concepto del ámbito de protección y del ámbito de prevención, y que suele coincidir con los elementos que están catalogados con los entornos de protección. Habréis oído hablar que los bienes de interés cultural, los monumentos, las zonas arqueológicas, los sitios históricos, el edificio, el enclave, el yacimiento, el elemento protegido, a su vez recibe un entorno perimetrado, un entorno delimitado, donde hay un cierto control. Bueno, pues ese elemento, desde el punto de vista territorial y arqueológico, lo trasladamos al subsuelo e intentamos que esos espacios, a su vez, tengan esa protección. Porque muchas veces lo que nosotros vemos sobre el terreno no es lo que existe realmente bajo el terreno. Y nos ocurre como en los icebergs. Vemos la puntita, pero no sabemos hacia dónde se desarrolla el resto de los elementos culturales. El catálogo, aquellos elementos más significativos que han recibido el reconocimiento singular, pues su información, sus características, sus elementos son de fácil accesibilidad, plena accesibilidad, porque se publican en el diario oficial y mantienen la tipología que venía recogida en la normativa anterior estatal, solo que hemos añadido en Castilla-La Mancha algunas figuras para una situación intermedia, ¿no? De un valor sobresaliente a un elemento inventariado normal, con la plena identificación. Hemos recogido también los elementos relevantes y también hemos recogido los elementos que, pudiendo ser significativos dentro de otros inmuebles o dentro de otros edificios o dentro de otros espacios, no tienen el mismo valor que la generalidad, pero hay que rescatarlos, ¿no? Determinadas piezas arquitectónicas, determinados elementos singulares deslocalizados, determinados elementos residuales, como esa fachada que se ha quedado ahí colgada y que se está construyendo en el edificio detrás. Bien, pues ese catálogo está a vuestra disposición en la página web de la Junta, en la página de la Consejería de Cultura, de Educación y Cultura, y está accesible a todo el mundo, con toda esa información. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que también estuviera accesible toda la información posible del inventario, con la diferencia de que, a nivel provincial, nosotros tenemos 95 inmuebles declarados bien de interés cultural y un elemento declarado elemento de interés patrimonial, y tenemos más de 15.000 recogidos en el inventario. Ese inventario, que también se hace por otras entidades, que también se promueve por otros ayuntamientos o órganos, ¿no? Pero cuidado, son inventarios que no son oficiales. Eso no quiere decir que sean erróneos. Evidentemente nosotros también nos podemos equivocar o podemos identificar un elemento cultural, un elemento artístico de forma errónea o por la mala adscripción o por la mala interpretación, pero no son oficiales. Sirven con carácter informativo, pero no son oficiales. El inventario de patrimonio cultural es un documento oficial, es un elemento que vincula normativamente. ¿Y por qué es así? Afortunadamente, desde la Comunidad Europea y desde el Consejo de Europa, las normativas internacionales se han ido produciendo y el Estado español ha ido reconociéndolas, ¿no? Pues cuando se produce la ratificación de esas normativas internacionales es cuando se empiezan a aplicar en las normativas locales. Esos ámbitos de protección arqueológicos se facilitan a los ayuntamientos para que ellos los tengan en sus oficinas locales de gestión urbanística y de esa forma puedan disponer de información suficiente para que, en coordinación con patrimonio, podamos gestionar esa actividad. Pero no solo en el ámbito urbanístico, en el ámbito turístico y en el ámbito de la evaluación ambiental, porque, como os decía, hemos pasado de reconocer el hecho individual de un elemento patrimonial a su valor dentro del territorio. Y igual que veíamos una torre de telegrafía del siglo XIX que se coloca en lo alto de un cerro, hoy
seguimos colocando nuestras infraestructuras de telecomunicación en lo alto de los cerros. Pero es que en el siglo XIII se colocaban en lo alto de los cerros también las torres vigías. O en las ciudades históricas hay una renovación continua de la edificación. Y para que hechos como este no se produzcan de forma descontrolada, tiene que haber esa coordinación de la planificación. Corregir los impactos negativos es planificar y evitar esos impactos. Por eso se publican continuamente las declaraciones de los bienes, para que los ayuntamientos y los interesados y los titulares puedan reconocer. Pero es que también el patrimonio es un elemento fundamental para la didáctica de la historia y para la didáctica del patrimonio. La actividad de la educación y el patrimonio solo tiene valor si se puede desarrollar no desde el instituto, sino desde la educación primaria. ¿O es que creéis que el reconocimiento que existe hoy a la gestión de los residuos y a la identificación clara de los niños de los contenedores azules, amarillos y verdes es de hace 2 días? No. Es desde hace más de 25 años en la que ha habido una política de difusión y de promoción de determinadas acciones, ¿no? Con el patrimonio pasa exactamente igual. Exactamente igual. Si no reconocemos, no identificamos y no asumimos cuáles son nuestros valores culturales, no en elementos individuales, sino en la presencia cotidiana de nuestro entorno, va a ser muy complicado protegerlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Y no hay nada mejor que conocer nuestro patrimonio que disfrutando del mismo. Pudiendo hacer deporte, pudiendo pasárnoslo bien, pudiendo disfrutar de lo que nos gusta, en esos entornos, respetándolos y queriéndolos. Y tenéis una ciudad espectacular y un entorno de la ciudad con una naturaleza espectacular para poder hacer toda esa actividad que de forma inconsciente podéis desarrollar encima del patrimonio. Muchas gracias. Alumnos o incluso los que están en las aulas, ponnos a los chicos de las aulas, por favor, que están con Sofía Valero, con Pilar Rojo, o desde Suecia, Lidia o Tomás, a ver si queréis lanzarle alguna pregunta a nuestro invitado. Vamos a ver si os vemos en la pantalla y si hay que dejar de compartir, supongo. Ahí, claro. Vale. Bueno, pues mira, alguien ha cogido ya aquí la palabra, ¿no? ¿O qué? ¿Pilar? No, no sabemos muy bien qué están haciendo. ¿Los pones en chiquitín? ¿Pones en chiquitín? Así. Vista de galería, pero... Pero un segundo. Pilar, os estamos escuchando. ¿Queréis preguntar algo? ¿No? ¿No queréis? Vale. Bueno, pues nada, a ver si alguno de los conferenciantes ha levantado la mano o si no aquí en la sala tenéis alguna pregunta que hacer. ¿Ha quedado todo claro? Están con prisas. Es viernes. ¿No hay ninguna pregunta? Pues entonces lo que podemos hacer... ¿Ya? ¿Seguro? ¿No hay nadie por ahí que ha levantado la mano, Diego? Vale, pues nada. Pues muchas gracias por estar ahí. Os cerramos la conexión y volvemos a -20, que es la siguiente conferencia con Jesús López. Gracias.